A cambio de ti entregaré hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo. Eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Padre, oro a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Una vez más venimos delante de tu presencia para honrarte, darte la gloria y la alabanza. Ven, obra en nuestras vidas. Haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Espíritu Santo, toca a tu pueblo. En el nombre de Jesús, que alguien diga amén y amén. El título de mi tema es Tengo que cambiar. Qué buen tema. Aquí sí, todos queremos cambiarnos. A veces logramos, algunos otros momentos un poco, y otras veces no lo podemos cambiarnos porque hay cosas que no lo podemos cambiar simplemente. Para eso está Dios en nuestras vidas, porque Él siempre es el Dios omnipotente. Y cuando nosotros acercamos a Él con la ayuda de Dios, sabemos que todo le es posible. Entonces, ¿por qué no acercar hacia Él y decir, Dios, yo ya no puedo más y no puedo cambiarme más? Porque no puedo lograr simplemente Dios. Y Dios te ayuda. Pero es muy importante dar ese paso, ir hacia Dios y decir, Dios obra en mi vida. Y Dios siempre hace lo imposible porque es el Señor que nos ama. Y cada vez cuando nosotros intentamos ir hacia Dios para cambiarnos, siempre Dios hace eso posible. ¿Saben por qué? Porque Dios a nosotros nos lleva siempre en la perfección. Y Dios está interesado en cambiar en la vida de cada cristiano. Y no solamente es el momento que entregas tu vida. Claro, ya eres salvo, te vas al cielo y estarás por la eternidad con Dios Todopoderoso. Pero mientras vives en esta vida, en este mundo, necesitas algo más que la salvación. Para eso nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios y el ejemplo de Jesús, cómo vivió Jesús aquí en la tierra. Él es el hombre perfecto a quien tenemos que seguir y tomar como el ejemplo principal. Así que estés por donde estés, sobre esto hoy voy a predicar y quiero que sintonices a través de Radio Poder para que Dios una vez más te hable. Amén. Y para eso vamos a ir en Juan 3, versículo 6. Así dice la Biblia. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros estuvimos viviendo en el mundo, todos hemos actuado lo que quiere la carne, porque habíamos nacido de la carne y hacíamos todo lo que la carne lo deseaba. Pero la Biblia dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero el anterior hombre ya no vive más. ¿A que sí? Ahora hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Espíritu, entonces debemos hacer las cosas que quiere nuestro espíritu. Nuestro espíritu es guiado por Dios Todopoderoso. ¿A que sí? Entonces siempre vamos a estar en esa guerra. ¿A quién hacer caso? ¿A nuestro espíritu? Porque ya soy nueva criatura. ¿O a aquel viejo hombre que hacía tonterías, hablaba tonterías, fumaba y tomaba, hacía lo que quería? Entonces siempre el yo que tenía antes quiere venir al presente, decir, ahora haga lo que hacías antes. ¿A que sí? Pero ya no, porque yo ya no soy el mismo de antes. Ahora soy una nueva persona. Esa nueva persona quiere agradar a Dios. Esa nueva persona quiere orar. Esa nueva persona quiere acercar a Dios cada segundo, cada momento. Porque yo sé
ya qué es bueno y qué es malo. Lo que hacía antes es malo, pero lo que hago ahora o intento hacerlo es bueno. ¿Por qué? Porque tenés el Espíritu Santo dentro de ti que te habla, que te guía, que te aconseja. Y cada vez cuando fallamos, el mismo Espíritu Santo dentro de ti te habla, dice, has fallado, te has equivocado. Pero antes no teníamos eso. Antes hacías lo que querías y punto. Pero ya no, porque Dios está interesado en ti. Dios está obrando en ti porque has nacido de espíritu, espíritu eres. Amén. Pero hay momentos cuando vuelve la carne, el antiguo yo, y a veces empezó a fallar. Porque hay momentos cuando estoy débil, no puedo actuar como un hombre de espíritu, como un hombre valiente, como un hombre cristiano. Y ahí es cuando empiezo a hacer tonterías. Y sobre eso quiero hablar el día de hoy. Tengo que cambiar. Porque esas cosas no agradan a Dios. Y un par de veces he traído este ejemplo. Cuando nosotros venimos hacia Dios, tenemos pecados un montón. Pero cuando pasan los años, este pecado va achicando. Esto va achicando, va achicando, va achicando. Pero siempre llega un lugar donde hay cosas que es muy difícil quitarnos de nosotros. ¿Cuántas personas están recibiendo esta palabra? Es muy difícil quitar de mí. Por eso tengo que decir, Dios, obra en mi vida porque yo ya no puedo más. Y Dios te dice, yo te ayudaré. Porque hay cosas que solamente debemos hacer con Dios. De otra manera no podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que están en nosotros. La culpa no tenés tú. Te estoy ayudando, ¿a que sí? La culpa tal vez no tiene tus padres, tus abuelos. Porque hay cosas que vienen de generación a generación hacia nosotros. Hay otras cosas que nosotros somos la que hemos logrado en este mundo. Es nuestra culpa. Pero esas cosas es más fácil poder vencerlo. Pero aquella cosa que viene de generación a generación es mucho más complicado. Por ejemplo, la enfermedad. El 90-95% la enfermedad que un ser humano empieza a tener ha venido eso de generación a generación. De sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, y de generación a generación empieza a tener la enfermedad una persona que en su familia tenían la mayoría. ¿A que sí? Entonces es más difícil vencer eso que, por ejemplo, el alcohol. Porque el alcohol, tal vez nadie en tu familia es alcohólico, ni siquiera toman alcohol. Tú puedes vencer eso. ¿Cuántas personas entienden de esta parte? Lo que tú lograste para tu cuerpo, puedes vencer más fácil. Lo que ha venido de generación a generación es mucho más complicado porque está hundido ahí, dentro de ti. Y muchas veces está tan profundo y escondido. Sale a la luz de repente y decís, wow, ¿dónde salió eso? Por eso siempre Dios viene en nuestras vidas y nos muestra lo que hay ahí. Y cuando uno se da cuenta, dice, tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque esto es como una pared. Eso no te deja avanzar. ¿Estás conmigo? Por eso cada vez cuando nosotros estamos con Dios, Dios dice, debes cambiarte. Y cuando leemos la Biblia, el ejemplo más grande, ¿cuál es? Que tú aprendes de la palabra de Dios. ¿A que sí? Yo leo la Biblia, aprendo la palabra de Dios. ¿Y eso qué es? Me lleva para corregirme. Y empiezo a trabajar en mí. Aquellas personas, cristianos, que dicen, ¿sabes qué? Yo sé todo y no hace falta cambiarme nada. Esas personas son parecidas a las personas necios. ¿Sabes? Saben que tienen errores, pero a ellos no les interesa, son cabezones.
Pero el hombre de Dios no es así. El hombre de Dios sabe de dónde se equivoca, de dónde falla y permite que Dios lo corrija. ¿Por qué? Porque esos errores, mañana o pasado, el diablo lo va a usar. Por eso siempre Dios viene en nuestras vidas para ayudarnos, para que eso no sea problema el día mañana. Si nosotros, por ejemplo, estamos viviendo en el siglo XXI, en el siglo XXI la tecnología hoy en día reina, los medios de comunicaciones. Tú no puedes decir, ¿sabes qué pasa? A mí no me interesan los móviles. Yo no necesito móvil. No, no puedes pensar así, porque el móvil es necesario para contactar con tu familia, tal vez para ver una prédica, ver una noticia, leer la Biblia en tu móvil. Es necesario. ¿A que sí? Y así también en muchas áreas de nuestras vidas es necesario. Por eso está. Y Dios nos muestra para que nos cambiemos. ¿Cuántas personas entienden esto? Porque si tú vas al cielo, Dios te prepara para llevártelo. ¿Estás conmigo? Siempre Dios prepara a nosotros antes de llevar al cielo. Siempre. Esto es difícil de entender, pero es así. Cuando uno ya está preparado, Dios lo lleva. 1. 2. Dios lo lleva a uno. ¿Por qué? Porque es mejor para uno. Porque lo que está por venir es horrible. Y dice, lo llevo. Entonces el día de hoy, cuando Dios ha llegado en tu vida, dice, tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque Dios algo está haciendo en tu vida. Hay una puerta que debes entrar y si no estás preparado, no entrarás simplemente. Es así, punto. Por eso cada vez Dios nos habla. Dios nos guía. Y la palabra de Dios es profética. Tú escuchas, pero dices, tal vez yo esperaba algo más. No, pero justo es lo que Dios quiere que tú escuches. Esa es la palabra profética. La palabra profética no es aquel que tú quieres escuchar. No, nunca, recuerda. La palabra profética es aquel que tú debes escuchar, pero no querías escuchar. Yo espero que todo el mundo lo entienda de esta parte. Entonces, cada vez cuando tú vas hacia Dios, espera, porque Dios siempre va a hacer algo que te va a sorprender. Porque Él es Dios. Él es grande, omnipotente. Nadie puede entender los caminos de Dios. Y nadie es demasiado santo, perfecto, bueno, para entender lo que Dios quiere hacer. Hay muchas personas que siempre saben lo que quiere hacer Dios. Hay personas que siempre escuchan lo que dice Dios y siempre empiezan a decir tonterías, pero en realidad eso es mentira. Dios es tan grande, tan omnipotente, nosotros no estamos capacitados para entender de todo a Dios. ¿Lo podemos entender? Sí, aquella parte que Dios permite que tú sepas. ¿Estás entendiendo? Por ejemplo, tú a tu hijo pequeño o a tu nieto pequeño, ¿dices de todo? No. ¿Por qué? Porque no hace falta, no está preparado. ¿Para qué lo vas a decir? Así es con Dios. Hay cosas que Dios no revela. En su momento sí. Por eso en la Biblia hay tantas enseñanzas que cuando lees necesitas leer más, leer más, leer más. Y siempre hay cosas que no lo entiendes. Y hay cosas que tal vez no has prestado atención y dices, eso está en la Biblia, sí está en la Biblia, pero en su momento Dios no quiso que tú lo entiendas. Porque la Biblia no lo puedes entender con tu mente, con tu conocimiento, con tu experiencia. La Biblia lo podemos entender en nuestro espíritu. ¿Cuántas personas dicen gloria a Dios? Por eso dice la Biblia en Jonás 2, versículo 9. Así, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Aleluya.
cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. El profeta Jonás dice, cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces nosotros siempre, cuando oramos, presta atención, siempre en la oración hay promesas. Siempre. Uno sin querer habla con Dios y empieza a tener promesas en esa oración. Y cada vez cuando nosotros estamos en una prueba, Dios nos hace recordar esas promesas. Y muchas veces esas promesas vienen de la palabra de Dios, lo que nosotros sabemos o hemos leído o escuchado. Y Dios dice, quiero ver. Y tal vez una persona vive y cree que no pasa en pruebas, o tal vez todo pasa por pasar, pero no. La vida de un cristiano, este instante, tiene su significado. El día de hoy que te has despertado, tiene su propósito. Tal vez dirás, pero todos los días para mí son iguales. No, todos los días no son iguales. Cada día es única y no volverá a repetirse. Lo que pasa es que nosotros vemos siempre con los mismos ojos. Por eso para ti todo es igual. Todo no es igual. Lo que se va de esta vida no se puede recuperar. Entonces, en cada instante, en Dios, hay un propósito. Hay un interés que Dios tiene en nuestras vidas. Nosotros no vivimos por vivir. No comemos por comer. No dormimos por dormir. Entonces hay Dios que está obrando en mi vida. Y a veces hay cosas que Dios dice, ¿sabes qué, hijo mío? Tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque no lo ves. Porque no escuchas. Porque esa puerta debe abrirse cuando algo en ti se cambia. Y a veces nosotros somos tan cabezones que queremos estar como estamos. Pero eso no es posible en la vida de un cristiano. Nosotros, siendo hijos de Dios, debemos tener esas ganas, ese anhelo, corregirnos cada vez cuando sabemos que hay algo que está mal. Y si no puedes, vas hacia Dios y Dios te ayuda. Lo malo es saber que hay algo mal en mí y yo no hago nada. Pero ese mal mañana me traerá problemas. Por eso siempre Dios obra en tu vida. Siempre. Decís, está bien, la humanidad viene, vive en este mundo y desaparece. ¿Y por qué? Es que todos van y vienen. Pero hay un propósito de Dios que establece y permanece por la eternidad. Todo lo que hay en el mundo se va a olvidar. Todo. Pero lo que tú haces en el mundo espiritual permanece para siempre. ¿Cuántas personas entienden eso? Por ejemplo, yo tengo el móvil, tengo el reloj, este micrófono, esta camiseta. Todo lo que tengo es que algún día dejará de existir. Pero en este momento que yo me estoy entregando a Dios para la obra de Dios, esto permanecerá por la eternidad. Tú estás escuchando ese momento. No importa en dónde estás, qué ropa tenés, pero ahora que estás escuchando la palabra de Dios, ese momento permanecerá por la eternidad. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos para Dios, para el reino de Dios, o todo lo que recibimos de Dios, esas cosas permanecen para siempre. No se muere. Solamente aquella cosa que viene de Dios es para Dios.
¿Estás conmigo? Por eso la Biblia dice, la tierra pasará, el cielo pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre. Entonces todo lo que viene de la palabra, todo lo que viene del reino de Dios, todo lo que viene de Dios, permanece. ¿Qué estamos haciendo? Algo que viene de la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios. Tú estás escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué es? Ahora mismo crece tu fe. Y el reino de Dios establece ¿dónde? Ahora aquí, allí y en cada parte aquella persona que está en la sintonía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, donde entra, cambia la atmósfera. Tú no ves aquí ángeles. No ves, ¿no? No hay ángeles. No lo hay. Pero hay ángeles. Ahí donde estás, no lo ves, pero también están ahí ángeles. Dios está aquí y allá. Él está en todas partes. Entonces, en el mundo espiritual, la palabra de Dios, donde entra, deja influencia. ¿Ves? No. ¿Sientes? Tal vez no. Pero hay una influencia ahí. Por eso yo, el otro día, le dije esto a la audiencia. Si tantas personas en el mundo están tan apasionados por el fútbol, hubiéramos tenido hermanos así apasionados por Cristo o por la palabra de Dios, el mundo sería diferente. El mundo sería diferente. ¿Sabes cómo sería diferente? En la calle sería una iglesia. Mira lo que te estoy diciendo. Esto jamás has escuchado. En la calle tendríamos iglesia. No iglesia dentro de 4 paredes, en un local. No. Iglesia en la calle tendríamos. ¿Ves esa gente por la pasión que tenían por el fútbol? Lo que hacían, cerraban carreteras, rutas, en el metro, en el avión, hacían lo que querían hacer porque están apasionados por el fútbol. Pero nosotros siendo cristianos entramos en 4 paredes. Amén, aleluya, gloria a Dios y nada. Y cuando salimos de la puerta ya no somos cristianos. Esto es verdad. Esto es verdad. Entonces, cuando viene Dios en nuestras vidas, nos muestra en dónde tengo que cambiar. Yo ya me estoy dando cuenta qué es lo correcto y qué es lo que no tengo que hacerlo. Pero nosotros fuimos como ellos, sí, porque éramos ciegos. Estuvimos viviendo como esclavos y creíamos que estamos viviendo, pero estuvimos muertos. Pero ahora que soy una nueva criatura, es que yo ya estoy haciendo las cosas de Dios. Porque he visto que esto es real. Pero si sigo haciendo lo mismo de antes, digo, Dios mío. Y sobre eso, ya que he entrado el tema porque me ha dado mucha bronca. Lo vi después que en el día domingo, muchas iglesias que estaban vacíos por el fútbol, y lo vi el otro peor todavía. Dejaron el culto y empezaron a ver el partido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? Y siempre hay una parte mayoría que son medio cristianos. ¿Sabes? Ni son calientes ni fríos. Y esa gente siempre está a favor de esa tontería. Y siempre la iglesia se convierte en un lugar de entretenimiento. Entonces yo pienso, ¿qué está mal en mí? Y mi hijo pequeño, que es jugador de fútbol, me preguntó, porque yo también fui jugador de fútbol, y mi hijo me dice, papi, si hubiera en esa hora justo culto, ¿qué harías? Dije, me iría al culto. Es que siempre llega un momento justo y hace preguntas así. Pero si eso me hubieras preguntado 20 años atrás, hubiera dicho, no, voy a ver el partido. ¿Qué estoy diciendo con estos ejemplos?
El que ha nacido de la carne, y carne es, y el que ha nacido de espíritu, espíritu es. Estas dos cosas es la misma persona, pero uno es de antes y uno el que ha nacido de nuevo. Entonces la pregunta que quiero hacer el día de hoy es esto: ¿cuál de los dos eres? No digas en voz alta, solamente en tu interior, ¿cuál de los dos eres? Esta prueba siempre vas a tener en la vida. Hoy es fútbol, mañana puede ser teatro, otro día puede ser cumpleaños, otro día puede ser cualquier cosa, pero siempre estas pruebas vas a tener en tu vida y ahí vas a entender en realidad qué tipo de cristiano eres. Y estas pruebas siempre te van a perseguir hasta que tú entiendas qué es lo que debes hacer de tu vida, porque siempre lo vas a saber. Pero es una cosa saber y es otra cosa enfrentar y poner en práctica. ¿Estás entendiendo? Por eso siempre Dios, cuando habla, hay que escuchar lo que dice el Señor. Por eso en Job 23, versículo 10 y 11, así dice la Biblia: Él en cambio conoce mis caminos. Él en cambio conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he confirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. ¿Qué hombre era Job? Dios mío. ¿Qué hombre era Job? Si tú me dices, Armán, en el Antiguo Testamento, ¿quién era el hombre más justo? ¿Quién era el hombre más humilde y más parecía a Dios? Y que en su vida vivió lo más parecido a Jesús, diré: primero es José y segundo Job para mí. Estos dos hombres, es que Dios mío, qué vida vivieron. Lo que hicieron a Job y lo que hicieron a José. Y ellos no hicieron nada mal a esa gente. Uno a sus amigos y otro a sus familiares. Y esa gente, al final vemos que fueron dos hombres bendecidos, con mucho poder, con mucho dinero, con mucha autoridad, pero siguieron viviendo en la misma manera que vivieron siempre. ¿Por qué? Porque siempre ellos habían nacido de espíritu. Y quedaron ahí. Y permanecieron ahí. No se convirtieron en malo. No pagaron el mal con el mal. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dice: yo ya te he salvado. Ahora has nacido de espíritu. Vive así hasta que te lleve en la gloria. Y no importa lo que vendrá hoy, mañana en tu vida, mantener lo que Dios hizo por ti. Porque eso te va a ayudar siempre. Porque si nosotros somos como aquellas personas que el viento los lleva a la izquierda, van a la izquierda. El viento los lleva a la derecha, van a la derecha. Y así continuamente. Eso no está bien. Hay que tener en ese camino, y ese camino está Jesús, y seguir ese camino hasta fin. Porque no hay otra cosa mejor. Estar firme en Dios y en la palabra de Dios. Eso te hará para que tú siempre permanezcas en la palabra de Dios. Porque todas las cosas terrenales, todo tipo de entretenimiento,
todas cosas que pasas el tiempo, eso no te va a ayudar. Eso tampoco es una felicidad. Son gentes, hacen ruidos y creen que es una fiesta, pero la fiesta verdadera es aquella que viene del reino de Dios. Y alguien dirá, ¿por qué? Porque esa fiesta es en tu interior, es de espíritu, y esa es verdad. Y la que permanece para siempre. No tiene vencimiento, no tiene caducidad. Y eso solamente lo puede dar Dios. Y cuando tú y yo pasamos esas pruebas, siempre Dios nos bendice. Porque ninguna bendición llega por casualidad. Ni la unción, ni el poder, ni el fuego, ni la presencia. Mis queridos hermanos, en las cosas de Dios, muchos le han hecho creer que es tan simple que uno lo puede obtener así nomás. Déjame decirte, es muy difícil porque uno debe pagar el precio. Sin pagar el precio, no hay nada del cielo. Y nada es gratis, ni siquiera la salvación, porque Jesús pagó su sangre por la salvación que tenemos hoy en día. Entonces, para que yo pueda avanzar y tener victorias en mi vida, tengo que dejar las cosas de la carne y decir, Dios, aquí estoy. Pero es que no estoy aquí porque soy perfecto. No estoy aquí porque soy santo. Estoy aquí, Dios, humillado delante de ti, porque sé que yo no puedo hacer por mi cuenta. Ayúdame, Dios. Y Dios siempre nos ayuda, porque siempre lo necesitamos a Él. En cada cosa, en cada situación, en cada momento. Porque sabemos que Dios es verdadero, grande y poderoso, y todo lo que quiere, lo hace. Porque tenemos fe en Él y tenemos testimonios en nuestras vidas que Dios es grande y bueno. Y siempre Él responde con favor y con misericordia. Entonces, ¿por qué no hacer si al final siempre es bueno para nosotros? No para el vecino, no para el hermano, no para el jefe, sino para ti mismo. No para nadie. Porque todo lo que haces en la vida espiritual, primero lo haces por ti. Y esa palabra que muchos lo usan, especialmente en las iglesias, hace por Dios, a esa gente digo, hermanos, están equivocados. No es por Dios, primero es por ti. A Dios no le hace falta nada. Si yo no predico, mi lugar predicará el otro. ¿Quién pierde? Yo. Si yo me aparto de Dios, ¿quién pierde? Yo, Dios. Es que Dios no pierde porque Él siempre es Dios y sigue siendo Dios y en el mismo lugar reina el universo. Y Él no se mueve. Él es grande. A Él no le falta nada. Ni puedes dar para que Él lo tenga porque Él ya lo tiene todo. A nosotros nos hace falta. Y todo lo que hacemos lo hacemos por nosotros. Entonces la próxima vez cuando alguien dice haga por Dios, dile, hermano, haces por ti. Primero por ti. Y luego por Dios. Porque lo que siembras es lo que vas a cosechar. Y si yo cosecho el mal, porque he sembrado el mal, nadie tiene la culpa. Y no puedo cuestionar a Dios por qué estoy cosechando el mal, si yo lo decía así toda la vida. Y hay muchos cristianos, llega un momento y dicen, pero ¿por qué me pasa lo que me pasa? Pero si yo no hice nada malo, es que siempre pasa en nuestras vidas cosas que tal vez no lo damos cuenta. Y lo hacemos pensando que nosotros tenemos la razón. Y en realidad, no. Porque si algo pasa, por algo pasa. ¿A que sí? Pero la Biblia dice,
aquellos que aman a Dios, Dios todas las cosas cambia para el bien. Entonces, ¿qué entendemos? Siempre cuando estamos con Dios, cambian las cosas para el bien. Transforma. Lo hace posible. Pero es necesario siempre reconocer a Dios como le hizo Job. Lo perdió todo, pero siguió creyendo a Dios. Humilló delante de Dios y no buscó otros caminos. Estuvo aferrado a Dios y al final Dios lo bendijo el doble, lo que él había perdido. Por eso cada vez cuando nosotros estamos caminando con Dios, Dios trae cosas en nuestras vidas. Y Dios siempre mira lo que nosotros lo estamos haciendo con eso. Y debemos estar muy atentos porque aquí están las bendiciones grandes, pero en realidad vienen con un paquete pequeño. Y si tú lo prestas atención, esa bendición tan pequeño, en realidad, tú lo estás construyendo, la bendición grande que está por venir. Porque Dios no manda cosas grandes, al contrario, más manda cosas pequeñas para ver si tú eres fiel o no, si tú lo administras bien o no. Por eso siempre es importante en lo pequeño que tenés, entender que tengo que hacer bien con esto pequeño que tengo. Porque esto es un comienzo de lo grande que está por venir en mi vida. Así obra Dios. Y Dios de la misma manera probó a todos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios lo hizo. Así es Dios. Es normal. Es normal. Porque lo que viene del cielo es santo. Y Dios no lo da a cualquiera. No lo da. Dios sabe a quién qué dar y cuándo darlo. Dios lo sabe. Por eso, mi querido hermano y hermana, ahora mismo que estás en la sintonía, mira lo que dice en Filipenses 2, versículo 13. Dios está obrando entre ustedes. Que alguien diga amén. Escucha la Biblia, lo que dice. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Que alguien diga amén. Y les da el poder para hacerlo. ¿Qué hace Dios? Le da el poder para hacerlo. Oh, aleluya. Qué tremendo es Dios, ¿no? Qué bueno y grande es Dios. Él está obrando en nosotros. Él despierta en nosotros algo para hacerlo, para que le agrade a Él. Y para eso le da poder, para que tú lo puedas hacer. Y siempre salís beneficiado tú y yo. Y Él siempre será glorificado. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Yo sé que tal vez sobre lo que habla aquí y les da el poder para hacerlo, en general, el poder que Dios lo entrega es para derribar las obras diabólicas, es romper las obras de Satanás, todo lo que ha traído él, enfermedad, ataduras, todo tipo de hechicería, brujería, al fin, todo lo que es obras de Satanás, Él te da poder para que tú puedas vencer. El poder no necesitas para hablar con tu hijo, para hablar con tu mamá. Eso no hace falta. El poder de Dios es para derribar las obras diabólicas. Tampoco necesitas poder para ir en la presencia de Dios. No, necesitas su presencia para estar con Él. Gozando, estar en alegría, en paz. Eso que hace, la presencia lo trae eso. Entonces muchos de nosotros
Tal vez el día de hoy, la iglesia del siglo XXI es que no tenemos ni uno, no tenemos ni el otro. Ni tenemos la presencia, ni tenemos el poder. No podemos destrozar las obras diabólicas. Tampoco tenemos la presencia donde Él ahí vino con su gloria. No tenemos ninguno de los dos. ¿Por qué? Mucho he predicado sobre eso. No voy a predicar hoy en día sobre eso. Pero una de las cosas es el cambio. Si tú sigues haciendo en la iglesia las mismas payasadas y pones el domingo en lugar de culto una pantalla para ver el partido de fútbol y tú pretendes el domingo que viene que Dios obre de una manera sobrenatural, hermano, no sucederá. No sucederá. ¿Qué has hecho en la casa de mi papá? Y tú lo recibirás. Por eso siempre nosotros debemos ver qué estoy haciendo con las cosas de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Porque si yo manejo mal, lo administro mal y pretendo que Dios abra el cielo, es que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy fallando con su palabra. Y una de las cosas que yo sí que eso queremos mencionar, ayer no pude mencionar, y algunos fariseos, personas que no saben nada de la palabra de Dios, dicen esta frase: ¿qué tiene que ver Dios con eso? Voy a responder con mucha calma. Dios tiene que ver con todo. Prácticamente, vuelvo a repetir esta frase porque algún día te van a preguntar o te van a decir, ¿qué tiene que ver Dios con eso? Dios tiene que ver con todo lo que sucede en este mundo y en el universo. ¿Acaso te has olvidado quién ha creado el universo? No. Hermanos y hermanas, Dios sigue siendo Dios. El mismo Dios va a venir otra vez. Tal vez muchos se han olvidado, pero déjame volver a recordarte. Dios, el creador de este mundo y del universo, va a volver en esta tierra, sí, para reinar 1000 años desde Jerusalén con todos los santos. Existirá muchas cosas en este mundo. Solamente no existirá una cosa. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? El diablo. El diablo estará en el pozo durante 1000 años, ahí encerrado. Solamente no existirá el diablo. Entonces, si no existirá el diablo, también quiere decir que las obras del diablo tampoco existirán. El resto sí, lo que es bueno y agradable en los ojos de Dios. ¿Estás entendiendo? Porque Dios en este momento ama todo lo que hay en este mundo. ¿Sabías? Dios ama a los ladrones. Dios ama a las prostitutas, a los alcohólicos, a los drogadictos. Dios ama a todos. ¿Es correcto que alguien diga, ¿qué tiene que ver Dios con este alcohólico? Hermano, ¿de qué Biblia has leído? Si se puede llamar Biblia. Dios, ¿qué tiene que ver con este ladrón? ¿Alguien puede decir así? Claro que no. Dios ha creado. Él es el grande. Y Él es el que reina. Mañana puede desaparecer el sol, si Dios quiere. Y si tú lo prestas atención,
cómo es el mundo así está colgado en el aire. Yo cuando era chico decía, pero ¿cómo no se cae este mundo? Claro, porque está así, el mundo colgado ahí, en el cielo. Eso es Dios. Porque Dios está en todas partes y en todo lugar a la vez, dentro de tiempo y fuera de tiempo, reinando y controlando y preparando, atento, y preparando la venida de su Hijo Jesucristo. Cada semilla que hay en esta tierra, Dios está interesado por eso. Donde estás, Dios ha puesto el ejército para guardar y protegerte a ti. Tú estás seguro, pero ¿cómo estás seguro? Porque Dios lo guarda y lo protege a ti y tú no lo ves. Y alguien me puede decir, ¿qué tiene que ver Dios con eso? Y ahora empezó a Dios traerme historias, palabras, donde, por ejemplo, el John Lennon dijo una semana antes de su muerte, cuando el periodista le hacía preguntas, John Lennon le respondió, nosotros somos más famosos que Jesús. Mira lo que dijo. Uno de los hombres más amados en ese momento era John Lennon. En una semana, ¿cuántos tiros recibió en su cuerpo? Dicen 40. ¿Tú decís eso, John Lennon? Adiós. Y cuando construyeron el Titanic, ese gran barco, el crucero, el capitán y la otra persona que había construido dijo que ni Dios puede hundir ese barco. ¿Qué pasó? Se hundió. Dios está en todas partes. Recuerda eso. 24/7, 365 días, Él está en todas partes. Y si Él no quiere, no despiertas. Así nomás. Y aquellos que dicen eso, ¿sabes por qué lo dicen? Porque quieren hacer lo que quieren. Y como que ellos defienden a ellos mismos. Bueno, aquí no está Dios. Dios está en todas partes. Y yo tenía un amigo así. Nosotros estuvimos trabajando todo lo que es inmobiliaria, vender y comprar, alquileres de casas. Y con un compañero mío del trabajo fuimos a vender una casa, mejor dicho, una vivienda. Y entonces ahí estaban los clientes y estaba hablando con los clientes y dijo esta frase, es que Jesús no está en mis negocios. Estaban los clientes ahí, yo no dije nada, pero después de ese día, dije, este chico no está bien. ¿Cómo puedes decir eso? Claro, porque debería mentir, engañar, manipular. Y claro, Jesús no estaba ahí en sus negocios, porque si Jesús estaba, no hubiera hecho. Y es como que uno, a Dios lo saca del asunto para hacer lo que quiere.
pero Dios es grande y poderoso. Jamás alguien ha podido burlar de Dios y salir con victoria. Jamás. Por eso, estés por donde estés, recuerda lo que dice en Efesios 4, versículo 23. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Dios una vez más viene en tu vida para decirte y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Es lo que Dios nos dice. Renovarse. ¿Dónde? En espíritu, en nuestra mente. Tener una transformación en la mente. Esa mente del mundo, esa mente que tenía antes, dice, quita de ti. Eso yo no acepto. Debes renovarte en mi espíritu y recibir en tu mente. Es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Y si alguien no está de acuerdo, que vaya y pelee con Dios. Así dice la Biblia. ¿A que sí? Por eso estés por donde estés, mi querido hermano y hermana. Si Dios llega a tu vida, te muestra algo, debemos aceptar. Debemos aceptar. Y Él te va a ayudar para que tú recibas lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque siempre habrá cabras y ovejas en todo lugar y en todas las iglesias. No hay que permitir que esas cabras arruinen todo. Porque siempre estas cabras quieren las cosas del mundo y de la carne, nada más. Y estos, como son ovejas, bueno, siempre aceptan. No lo aceptes. No siempre debes ser oveja. Hay momentos que debes ser león. Jesús, cuando entró y echó fuera del templo a todas aquellas personas que compraban y vendían, tenían ahí un montón de cosas, hacían negocios, ahí entró como león, ahí no entró como una oveja. ¿Sabes? Mostró su carácter, el león de Judá, y lo echó a todos fuera, lo rompió, lo tiró al suelo. A él no le importó. Porque lo que es sagrado, Dios lo defiende. Y es Dios. Él puede hacer cosas así también. Y él no miró si esa anciana estaba ahí tal vez vendiendo huevos para tener comida ese día o para pagar algunas cosas en su familia. A Jesús no le importó. Lo echó todo al suelo, rompió cosas y echó fuera. Eso lo hizo también Jesús. Entonces no lo prediquemos a Jesús solamente el buen pastor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. También hay que predicar a ese Cristo. Y en el día del juicio vas a ver un Cristo así, como el juez. Y ahí ya no hay misericordia. Ahí ya va a terminar todo lo que teníamos aquí. Allí es juicio y final. Por eso, en Colosenses 3, versículo 1, así dice la Biblia: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. Ahora, pero está aquí también.
porque Él es Dios. Entonces pensemos de las cosas de arriba, porque eso es lo correcto delante de Dios. Porque hemos resucitado con Cristo. Ya no somos el mismo. Si tú hacías lo mismo siendo cristiano, lo que hacías antes, entonces todavía no eres cristiano. Debes nacer de nuevo. Y muchos aquí se confunden, y últimamente voy a predicar sobre eso también. Muchos creen que ya se han bautizado en una piscina, en una iglesia, ya está. Son santos y son gente que irán al cielo, sí o sí. O aquel que viene hacia adelante, levanta las manos, entrega su vida a Jesús, eso ya es cristiano. Hermanos, no es así. Ni siquiera es bíblico eso. No es así. Hay muchos que se bautizaron en el agua y fueron al infierno. Hay muchos, millones y millones, levantaron su mano, entregaron sus vidas a Cristo y fueron al infierno. Eso ya no es la carta blanca. Con eso ya estás. No, no, no. Entonces yo recuerdo una vez, el coreano Yonggi Cho, que fue el pastor de la iglesia más grande del mundo, y todavía su iglesia que está pastoreando su hijo, la iglesia es más grande del mundo, tienen como 1 millón de miembros. Entonces decía que había venido Billy Graham en Corea y todo el mundo conocían a Billy Graham y multitud de gente en la última parte cuando Billy Graham los llamó para que vengan adelante y entreguen sus vidas a Jesús. Dice, en multitud fueron ahí a entregar sus vidas a Cristo. Y dice, yo como era uno de los pastores que estaba organizando el evento y la gente dejaba su número de teléfono, su información, su dirección, todo, entonces al final nosotros queríamos saber, esa gente que han entregado sus vidas a Cristo, si realmente es así o no. Decía, lamentablemente, la mayor parte de esa gente desaparecían. Pero iban porque es Billy Graham. Entonces hoy en día vemos en estadio, en campañas evangelísticas, muchos, y las noticias todo el mundo lee y escriben, van ahí adelante, entregan su vida a Jesús, pero dejan su vida cristiana. Más, hoy en la iglesia hay 30 o 40% cristianos convertidos. La mayoría están fuera, no están congregando. Por eso siempre nosotros debemos darnos cuenta en qué forma nosotros vivimos delante de Dios. Y no es simplemente la vida de un cristiano hacer 1 o 2 cosas y crees que ya has hecho todo. No, es una vida diaria, cotidiana, continuamente, día a día, paso a paso. Es así. Y no importa qué tipo de cristiano eres predicador o acabas de convertirte. Él es el mismo Dios y Él nos va a pedir cuentas. Por eso es mejor cambiar hoy, porque si no, mañana eso me va a traer problemas. Porque hay una cosa que con esto cierro en el mundo espiritual, que lo malo, lo que no agrada a Dios, es un demonio. Y ese demonio no solamente va creciendo, sino cada vez más demonios acercan en eso. Y dejarlo cada vez va a costar más. En todas las áreas. En todas las áreas. Por ejemplo, si un joven acaba de probar una vez con su amigo algo que no debería probar,
es el demonio pequeño que entró, pero va a traer más demonios. Y ese mismo demonio va a crecer y te va a atar para que siempre estés ahí. Porque detrás de cada cosa en este mundo tiene dos señores. O viene de Dios o viene del diablo. Uno de los dos. Lo que viene de la carne, siempre el diablo mandará sus demonios para atar ahí por la eternidad. Por eso, Dios, una vez más voy a leer esto. Si habías pues resucitado con Cristo, es una pregunta que lo hace. Buscad las cosas de arriba. Es que dice, ya no busques las cosas de acá. Ahora ya solamente de arriba y de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y yo quiero hacer esta pregunta. ¿Qué cosas buscas tú? ¿Las cosas de esta tierra o las de arriba? ¿Tú tienes intereses por las cosas de este mundo o por las cosas de arriba? Esas preguntas te ayudarán para que sepas dónde estás parada. Pero una vez más, Dios viene en nuestras vidas y dice, si tú quieres cambiar, yo te voy a cambiar. Por eso, si estás en el otro lado, quiero que lo digas después de mí como una palabra profética, para que el Espíritu Santo tome el control, lo que lo vas a decir. Y Él te ayudará. Porque Él es bueno. Dile después de mí, yo quiero cambiar. Ayúdame, mi Señor. Una vez más, yo quiero cambiar. Ayúdame, mi Señor. En el nombre de Jesús, que alguien diga amén y amén.